Los últimos acontecimientos del Estadio del Campín no son un desarrollo de un partido de fútbol que se frustró por el exceso o el radicalismo en unos cuantas hinchas, no. Esto tiene que ser mirado con mucha profundidad y con mucha claridad mental. Porque lo que hay aquí de por medio es una manifestación en fútbol de lo que fue la primera línea en los desbordamientos que se produjeron en Colombia a raíz del famoso paro general. Porque desgraciadamente esa es la juventud que estamos formando. La juventud que se expresó en el Estadio del Campín era la misma que se expresaba cortando los caminos que conducen a los puertos, interceptando la lucha de los puertos por sobrevivir, creando problemas que dificultaban el tránsito de los medicamentos, el tránsito de los alimentos, el tránsito de los bienes necesarios para que una sociedad sobreviva. Eso es más o menos lo mismo. El espectáculo que vimos debiera llamar a reflexión a todos, imparcialmente, objetivamente. A los señores de FECODE le tenemos que preguntar, ¿esa es la juventud que están formando? ¿Ese es el ejemplo que ustedes le están dando al mundo con una juventud que se dedica a lo que se dedica por un partido de fútbol? El partido de fútbol es todo lo contrario de la violencia, es todo lo contrario del odio, es todo lo contrario de esto que llaman las barras bravas. A propósito, se nos dijo tal vez alguna vez, pero eso se perdió entre las nieblas del olvido. ¿Quiénes fueron los directivos del fútbol colombiano que hace años mandaron a unos desadaptados de estos a la Argentina para que estudiaran cómo funcionan las barras bravas y para que las trajeran al país y para que las impostaran dentro de nuestra realidad futbolística, claro, pero dentro de nuestra realidad social? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Los acontecimientos del Campín fueron sencillamente trágicos para Colombia. Unos mocosos desadaptados saltaron unas barreras que eran puramente teóricas, como quedó demostrado, y se fueron a golpearse sin compasión con las barras bravas o las barras no tan bravas del equipo de Santa Fe. No importa, el espectáculo fue sencillamente dramático. ¿Esa es la juventud colombiana? ¿Eso es lo que está educando FECODE? ¿Eso es lo que el país tiene para comentárselo al mundo en un campo tan delicado, en un campo tan hermoso, en un campo tan positivo para la sociedad humana como es el campo del deporte? Lo del Campín tiene que ser mirado con mucha claridad. Y tiene que ser mirado no solamente a la luz de los desórdenes incalificables que cometieron las barras bravas, tiene que ser mirado a la luz de la autoridad. Allá en el Campín estaba la alcaldesa de Bogotá, y como resultado de todo aquel desorden pavoroso, de todo aquel espectáculo denigrante, quedaron 3 o 4 detenidos. Uno de ellos, un mocoso con un prontuario que, válganos Dios, de homicidio no bajaba. Bueno, pues pudo entrar al Estadio del Campín, pudo salir a volver pedazos a un hincha de Santa Fe porque había cometido el delito de ser hincha de Santa Fe. ¿Esto puede suceder en Colombia? ¿Esta es la sociedad colombiana? Los que tenemos unos cuantos años, tal vez más de los que quisiéramos tener, recordábamos cómo íbamos a los estadios del país. Felices, encantados, a disfrutar el maravilloso espectáculo del fútbol, pero después a tener contacto con los amigos y con los adversarios, y con los unos y con los otros compartir, alegrarse, vivir la vida del deporte. Y he aquí en lo que hemos convertido el deporte en Colombia, en la razón de la sinrazón, y con una autoridad que es incapaz, absolutamente incapaz de contener lo que pasa y después de castigarlo. Allá estaba la señora Claudia López, allá estaba la señora alcaldesa, y los detenidos fueron 3 o fueron 4.
y quienes le hicieron este oprobio al buen nombre de la nación colombiana y quienes desestabilizaron de la manera que desestabilizaron lo que debiera ser más sagrado en los pueblos, el deporte como medio de formación, como medio de cultura, esos tales hicieron lo que les dio la gana y la autoridad fue absolutamente incompetente, inhábil. Nadie dio la orden de detenerlos, de contenerlos, de reprimirlos. Solamente quedaron detenidos 3 o 4 que casi llegan a matar a un pobre hincha del equipo adversario. Todos los demás, impolutos. Todos los demás hicieron lo que les dio la gana. Y el partido estaba por la mitad y tienen todavía el desparpajo, la desvergüenza, las autoridades deportivas y las autoridades de la ciudad de jugar un segundo tiempo. En premio, seguramente, de lo que se había visto. En pago a todas estas llamadas barras bravas, que de bravas tienen mucho, de barras, de las auténticas barras, de las fanaticadas, no tienen absolutamente nada. Señores, la sociedad colombiana está muy enferma, porque está siendo mal educada, porque se está levantando familiarizada con la violencia como una forma de expresión de todo, inclusive de la cultura, inclusive de todo. El deporte en medio de la violencia, eso es un contrasentido. Nos mostraban con verdadero espanto cómo unas familias habían llevado por primera vez a sus hijitos de 5 años y de 6 años al estadio del Campín para que se solazaran con el deporte. Juraron que no volverían, porque allá no se puede volver, porque manda la barra brava, como manda la primera línea, como mandan los bandidos que en Colombia son. Y esto no puede ser a propósito del deporte, queridos amigos. El deporte es sagrado, el deporte es una manera de formar a los pueblos, de encariñarlos con la tenacidad, con el esfuerzo, con la superación de todas las dificultades, para que luego del resultado venga el abrazo fraterno, venga el saludo cordial en medio de las posibles ironías que quepa en esos cordiales saludos. Pero no importa, lo que importa es que el deporte no puede ser así. La sociedad colombiana no puede ser así. Los educadores no pueden ser así. Las autoridades del país no pueden actuar como actuaron. Y la DIMAYOR tampoco lo podía hacer. Estuvimos buscando mucho tiempo al presidente de la DIMAYOR para preguntarles esto cómo puede ocurrir. Cómo los equipos de fútbol no se ocupan en primerísimo lugar de enseñar, de dirigir, de mandar un mensaje de amistad, de generosidad, de superación en los trabajos a través del deporte. En lugar de eso, la violencia desatada, la violencia más atroz, que no tiene respuesta de la autoridad y que se premia con un segundo tiempo para que lo disfruten quienes incurrieron en semejantes actos atroces. No había una autoridad que dijeran hasta aquí llega. El estadio del Campín no se presta más para esta trifulca horrenda, porque no hay autoridad, ni sentido de la autoridad, ni sentido del respeto por los demás, porque en el deporte sí que se ve aquello de respetar al otro. Es un adversario, es un contrincante deportivo, no es un enemigo, no es una persona que hay que salir a matar, no, de ninguna manera, porque el deporte es vida, el deporte es amabilidad, el deporte es generosidad desbordada, el deporte es todo lo contrario de lo que vimos en el estadio del Campín. Dios nos tenga de su mano de que estas cosas sigan prosperando y seguirán prosperando, porque el castigo para unos hechos tan atroces como los que vimos es el juego de un segundo tiempo muy animado y muy entusiasta, aplaudido por los directivos del deporte colombiano. Esto no es el deporte
y esto no era el deporte cuando estaba en manos del ministro que se fue, dándole paso a un ministro que llegó y que nadie sabe todavía dónde está. Señores, el deporte es una manifestación de lo que un pueblo es. Por eso Margaret Thatcher enfrentó a los hooligans como los enfrentó, porque la Gran Bretaña no podía caer por los despeñaderos del odio y por los caminos de estas turbulencias. Y Margaret Thatcher le devolvió al deporte en la Gran Bretaña su sentido competitivo, su sentido amable, su sentido creativo y generoso. ¿Qué está pasando con el deporte en Colombia? Lo mismo que está pasando con los paros, lo mismo que está pasando con tantas manifestaciones de la vida civil, que estamos descompuestos en medio de una generación que se levanta en la antieducación que imparte FECODE. Ese es el resultado, señores de FECODE. Ustedes debieron ver su cara expresada en el estadio del Campín. Dios nos tenga de su mano.